Bien, y sin más, vamos a dar paso a la primera cápsula temática, la cápsula temática en realidad que acompaña el eje 1, que está, ¿cierto?, a cargo de la doctora arquitecta Elizabeth Bayeman. Ella es arquitecta y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en arquitectura de la Universidad de Cambridge. Como decía la presentación, es directora del Laboratorio Ciudad y Territorio, LCT, y directora de investigación de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales en Santiago. Nada, Elizabeth, quedas a cargo de la concurrencia. Fantástico, muchas gracias. Bueno, sí, mi nombre es Elizabeth Bayeman y tal como decían, soy directora del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales. Y soy parte del proyecto COLAB, que es liderado por la Universidad de los Lagos y en el que participan la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la Universidad Politécnica de Madrid y nosotros la Universidad Diego Portales. Y quiero dar las gracias por la oportunidad de dar inicio a esta iniciativa de 3 días en que nos vamos a ver las caras en relación a estas temáticas. Y me alegra saber mucho que estas temáticas están siendo abordadas en distintas partes y tanto desde pregrado como de posgrado, ya que la resiliencia al cambio climático en nuestras ciudades, por supuesto, es y va a ser muy importante en los próximos años. Lo que quiero presentarles hoy día se llama este título, ¿cierto? Soluciones basadas en la naturaleza como estrategia para la acción climática, y quiero conversar con ustedes también cuáles son los desafíos y oportunidades. Entonces, primero me interesa que hablemos de las soluciones basadas en la naturaleza como concepto. A ver, el comité, no existe una sola definición, pero existen ciertos acuerdos, y en este caso las definiciones, por ejemplo, del Comité Científico de Cambio Climático del Ministerio de Ciencias de Chile, el año pasado recién, los definió como acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas, y que abordan desafíos de la sociedad como son el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica o el riesgo de desastre, de una forma eficaz y adaptativa, y al mismo tiempo aportando al bienestar humano y proporcionando beneficios para el resto de la biodiversidad. Finalmente, en términos más sencillos, son soluciones que utilizan los ecosistemas en funcionamiento como infraestructura para proporcionar servicios naturales en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Y como se ve en esa imagen, las soluciones basadas en la naturaleza, por un lado, se basan en la restauración de estos ecosistemas, son específicas, utilizan la infraestructura existente y en su manejo entregan protección para responder a los desafíos sociales, como son el alza de la temperatura por el cambio climático, la seguridad alimentaria, el manejo hídrico, la reducción de riesgo de desastres socionaturales y mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza ponen en la balanza estos dos aspectos fundamentales. Por un lado, el bienestar humano y por otro lado, la biodiversidad. Y aunque la planificación, incorporando los beneficios ecosistémicos, no es algo nuevo, no es algo que recién estamos aprendiendo, sino que llevan unas cuantas décadas, ¿cierto? Las soluciones basadas en la naturaleza como concepto ha surgido en la última década para poder incorporar estos enfoques basados en los ecosistemas y para abordar los desafíos sociales asociados al cambio climático. Entonces, ha sido un concepto acuñado de manera transversal, tanto en la comunidad científica como en la misma planificación. Ahora que ya entendimos más o menos cuáles eran las relaciones, ¿cierto? Cuál era el concepto, soluciones basadas en la naturaleza, me gustaría pasar a hablar de la acción climática. En este caso, la acción climática la entendemos como, bueno, sabemos que el cambio climático está afectando a los países en todos los continentes, que los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo, y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos, y que está alterando finalmente el cambio climático en las economías nacionales y los distintos modos de vida. Y en este contexto, me imagino que todos ya conocen a estas alturas, ¿cierto?, los objetivos de desarrollo sostenible, y la acción por el clima en particular es el objetivo número 13 de la Agenda 2030, y que tiene como objetivo principal adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. O sea, más allá de la sostenibilidad en términos más generales, este objetivo número 13 habla de la urgencia de poder combatir el cambio climático y los efectos que tienen dentro de nuestras formas de vida. Busca introducir el cambio climático como una cuestión primordial en las políticas y estrategias y planes que involucra al mundo público, privado, la sociedad civil, y que busca impulsar también la educación y la sensibilización de toda la población en relación con el fenómeno.
Y tal como aparecen ahí las metas, ¿cierto? Busca fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres de origen natural, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación y adaptación al cambio climático, y cumplir el compromiso que tienen los países desarrollados que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y finalmente, y quizás hay muy importante también para nosotros, promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión de forma eficaz en relación con el cambio climático, haciendo hincapié en aquellas comunidades y locales más marginadas. Entonces, sabemos que la acción por el clima, ¿cierto?, tiene estas dos como vertientes o dos líneas. Por un lado, la mitigación, que es una intervención que busca reducir la emisión de los gases con efecto invernadero o aumentar los sumideros, o sea, la captura, ¿cierto? Y por otro lado, la adaptación, que habla de la capacidad o la habilidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, entendiendo que va a existir una variabilidad también en el clima y van a existir ciertos extremos, para poder moderar los daños posibles y aprovechar las oportunidades en caso que existan. Ahora, en los sistemas humanos, este proceso de ajuste de la adaptación, ¿cierto?, se relaciona con la proyección y sus efectos, con el objetivo de moderar los daños y aprovechar las oportunidades, y en los sistemas naturales también es el proceso de ajuste al clima real y sus efectos, y la intervención humana podría facilitar este ajuste del clima proyectado. Entonces, sabemos que, por un lado, la adaptación, ¿cierto?, al cambio climático, esta última pata que vimos, ¿cierto?, la mitigación, por un lado, busca reducir la emisión de los gases, pero por otro lado, la adaptación es entendiendo que ya no basta solamente quizás con la mitigación, hay que, por supuesto, seguir avanzando en esa línea, pero ya no basta, y la adaptación es algo que tenemos que incorporar en nuestra planificación, en nuestras formas de vida también. Y existen dos formas de adaptarse al cambio climático. Por un lado, la adaptación gradual o incremental o progresiva, lo llaman algunos también, que mantiene la esencia y la integridad de un sistema o un proceso a una escala determinada. En algunos casos, la adaptación gradual puede ser una adaptación más transformativa, que es el nivel siguiente. Ahora, esta adaptación lo que hace, por ejemplo, como mantiene la esencia, está relacionada con tecnología para aumentar la eficiencia energética, muros de contención para inundaciones, por ejemplo, o mejorar la infraestructura. Pero sabemos que en algunos casos eso no va a ser suficiente, y eso nos lleva a pensar en esta otra adaptación, que es la transformativa, ¿cierto? Que esta adaptación que hace una transformación más grande, entendiendo que estamos experimentando cambios que son muy rápidos, a una velocidad sin precedentes, y que no va a ser suficiente en muchos casos responder con cambios menores o incrementales, los cuales, a pesar de que siguen siendo necesarios, no son suficientes. Entonces, esta forma de adaptación, esta transformación, lo que busca es cambiar los atributos fundamentales de un sistema socioecológico en previsión del cambio climático y sus impactos, y se refiere a cambios que son profundos en los atributos fundamentales en los sistemas naturales y humanos. Por ejemplo, como aparece ahí, el cambio en la matriz energética, en la planificación territorial para los desastres, y en el cambio en los usos de suelo. Y en eso nosotros, como disciplina, ¿cierto?, tenemos mucho que decir, justamente en esta adaptación más transformativa. Ahora, los impactos, es cómo se relaciona esto con las soluciones basadas en la naturaleza. Por un lado, las soluciones basadas en la naturaleza tienen impactos positivos, ¿cierto?, que puede relacionarse con la mitigación, para mitigar los efectos del cambio climático, reducir las emisiones, captura y secuestro de carbono. Y por otro lado, esta segunda área que habíamos hablado, ¿cierto?, la adaptación, porque permite proteger frente a eventos climáticos como pueden ser olas de calor, inundaciones, permite restaurar y conservar el hábitat con un foco en su capacidad y su eficacia para mitigar los efectos del cambio climático en la población urbana. Pero también tiene ciertos beneficios que, aunque no son necesariamente parte de los objetivos del objetivo 13 que mencionábamos recién, aunque pueden ser indirectos o secundarios, son fundamentales igual para lograr otros de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la salud de las personas, la equidad, la cohesión social, la calidad de vida, potencial de recreación, producto de una mayor inclusión de infraestructura verde. Entonces, en los últimos años, el interés en las soluciones basadas en la naturaleza por parte de la planificación urbana, ¿cierto?, y formulación de políticas ha desencadenado este interés en la investigación, en el mapeo y recopilación de evidencia de sus beneficios, pero aún estamos recién partiendo.
Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza se han visto identificadas como posibles alternativas, tanto para abordar una variedad de problemas urbanos como por su potencial para lograr ciudades que sean vibrantes, saludables, resilientes y sostenibles. Ahora, existen varios ejemplos en Holanda, en Suecia, Reino Unido, Dinamarca, España, Corea, España, bueno, tenemos varios casos. Sin embargo, como verán de los nombres de las ciudades que tenemos como ejemplo, faltan muchas de este sur global, ¿cierto? Faltan muchas de nuestros países, por lo cual tenemos un gran camino que seguir en relación con la incorporación de este tipo de soluciones en países en vías de desarrollo, como es el nuestro. Y por otro lado, las soluciones basadas en la naturaleza dependen del contexto urbano, ¿cierto? Las estrategias están asociadas y deben definirse según cada contexto, ya que su impacto va a variar dependiendo de factores locales, por ejemplo, la densidad urbana, el microclima, las alturas edificatorias, los sistemas de transporte, y al mismo tiempo algunas estrategias tendrán estos efectos secundarios que afectan directamente a la forma en que vivimos las ciudades, por ejemplo, cambios en la movilidad, patrones de crecimiento, cómo van a crecer estas zonas residenciales y cambios en usos de suelo, como ya hemos hablado recién en relación con las estrategias de adaptación. Por ejemplo, las comunidades que están a lo largo de los ríos, las costas o zonas urbanas pueden incorporar soluciones que están relacionadas con la naturaleza, ¿cierto?, en la planificación local, y algunas estrategias más comunes son los humedales urbanos, los corredores verdes, la forestación o reforestación de zonas urbanas, el manejo de aguas, la restauración de cerros, cerros isla y piedemonte, y superficies verdes, por nombrar algunas de las estrategias. Ahora, tal como aparece en la imagen, ¿cierto? Esta misma ciudad puede tener una forma de abordar las soluciones de la naturaleza, por ejemplo, en este caso con el manejo de aguas, como pueden ser las inundaciones o las erosiones costeras en relación con el aumento de tormentas, por ejemplo, con el mismo cambio climático, y de inundaciones, y en este caso el hacerse cargo, por ejemplo, de generar un cinturón de manglares, o los pastos marinos, o los humedales costeros para reducir las olas de tormentas, que tienen una gran ventaja, no solamente para el cambio climático, sino que también de proporcionar un hábitat para peces y aves, incluso mejorar la calidad del agua local. Entonces, intervenciones de ese tipo son las que estamos viendo cuando hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza. O en esa misma ciudad, ¿cierto?, que está asociado a ciertas cuencas relacionadas con el manejo de aguas por inundaciones provenientes de los cauces de los ríos. ¿Cómo diseñamos esas ciudades que están preparadas para las inundaciones que van a ocurrir cuando el exceso de agua hace que se sobresalga de sus orillas y se extienda en las áreas bajas circundantes? Planificar en relación con este pensamiento en las zonas inundables puede disminuir el riesgo de inundaciones en las áreas urbanizadas. Y además, por otro lado, a una escala quizás menor, es posible planificar cómo los espacios públicos y los edificios pueden contribuir a la restauración del hábitat, a la captura de carbono, a la reducción de las islas de calor y a la disminución de inundaciones por aguas pluviales. Por ejemplo, mejorar la eficiencia de los edificios nuevos o de los existentes mediante nuevos sistemas de reciclaje de aguas grises, que estamos muy lejos también de poder hacer ese cambio. Tenemos grandes oportunidades de utilizar las aguas grises dentro de las ciudades, sin embargo, no hemos hecho el desarrollo técnico y los cambios que se requieren para ello. O la utilización de los techos verdes que aparecen, o techos verdes azules que permitan retener agua, y a nivel de calle, por ejemplo, reducir las zonas pavimentadas o utilizar pavimentos que sean permeables como sistemas de infiltración de aguas lluvias, como aparece en esa imagen. Entonces, bueno, ya tenemos las soluciones basadas en la naturaleza, la acción climática, y cuáles serían los desafíos y las oportunidades. Y el primer desafío que tenemos es que este es nuestro contexto. Más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. El rol de las ciudades en el cambio climático es un tema central en las discusiones de la última década, porque son, por un lado, una de las fuentes principales de emisión de carbono, o sea, que están afectando al cambio climático, y al mismo tiempo están altamente expuestas a sus consecuencias, sobre todo las comunidades más vulnerables. Entonces, este desafío es muy importante. Ese contexto es en el cual vamos a tener que trabajar. Y sabemos que a nivel global, ¿cierto?, las ciudades son responsables del 40% de las emisiones mundiales de CO2. Entonces, el cambio que tenemos que hacer, que tiene que ver con cómo nos movemos, cómo comemos, cómo se expanden las áreas urbanas, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos de una manera sostenible, es
crucial en este cambio y cambiar la inversión pública que se ha centrado principalmente en infraestructura gris, ¿cierto? Frente a, que instala carpetas de hormigón frente a los ecosistemas naturales, de manera que esta urbanización que hemos realizado, ¿cierto? Vamos a tener que cambiarla para poder cumplir con ciertos objetivos y también para poder disminuir los riesgos, que en este caso en particular, este es el segundo desafío, ¿cierto? En particular, en este caso en Chile, por ejemplo, que se han ido aumentando, que han ido creciendo este tipo de impactos, como son, por ejemplo, las aluviones y las inundaciones. Y aunque nosotros tenemos ciertos ciclos que se producen entre abril y septiembre por las lluvias de otoño e invierno, a excepción del invierno altiplánico en el norte, han ido aumentando, ¿cierto? Y los efectos de ello, como podemos ver en esas imágenes, ¿cierto?, de Atacama, ha generado una serie de eventos que son muy difíciles de poder contrarrestar solo con la mitigación. Entonces, la planificación que tenemos que hacer en relación con adaptarse a estas nuevas formas, estas nuevas lluvias que van a ser más altas de lo normal, es fundamental en este proceso. Como aparece ahí, el 2015, las lluvias, por lluvias muy intensas, se generaron aluviones, deslizamientos de tierras que afectaron a las regiones de Atacama y Antofagasta, dejando a más de 1.500 personas sin hogar. Y por otro lado tenemos este otro desafío que la gente del sur, ¿cierto?, se va a sentir bastante representada también, que tiene que ver con la temporada de incendios de octubre a mayo por el clima seco, que al igual que los aluviones existen ciertas temporadas en las cuales esto se intensifica. Sin embargo, la mayoría de los eventos de los últimos años han sido resultado de la actividad humana y el área más propensa a los incendios forestales se encuentra entre Santiago y Puerto Montt, o sea, justo donde está la Universidad de los Lagos, una de las zonas también, ¿cierto?, que se ve afectada directamente. Y como algunos pueden recordar, el año pasado que tuvimos, bueno, en verano de este año, ¿cierto?, que tuvimos un incendio muy fuerte, en el 2014 el incendio forestal masivo que afectó a la ciudad de Valparaíso, destruyó más de 2.900 casas. El 2017 los mega incendios forestales se extendieron por regiones, por 3 regiones en la zona centro-sur y también generaron una de las emergencias forestales, bueno, de incendios forestales más devastadoras en la historia de Chile. Pero además de este contexto, ¿cierto?, tenemos otros desafíos en relación con las soluciones basadas en la naturaleza, que son los sociales y los políticos. Por un lado, tenemos desafíos de gobernanza. Las soluciones basadas en la naturaleza son multinivel, multiescalar, multiactor y multidisciplinarias, son multi. Pero los gobiernos locales siguen trabajando sectorialmente, ¿cierto?, pensando en una cantidad de años, sin integrar distintos sectores y disciplinas. Y eso es uno de los primeros desafíos, en este caso políticos, ¿cierto?, y de gobernanza. Por otro lado, las soluciones ecológicas, ¿cierto?, requieren compromisos políticos y marcos institucionales de largo plazo. Y esto se dificulta con los cambios administrativos de corto plazo, ¿cierto?, con la renovación. Entonces hay que hacer un cambio en esa forma de pensar. Por otro lado, tenemos poco conocimiento sobre los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza, falta experiencia para escalar soluciones, poca capacidad para llevar a cabo los proyectos y también existen ciertas restricciones financieras que pueden limitar su desarrollo. Por otro lado, también nos falta evidencia, más bien popular, ¿cierto?, sobre la efectividad y los impactos en el largo plazo de las soluciones basadas en la naturaleza versus otras medidas, para poder también convencer a quienes toman las decisiones. Y por último, legitimidad de los proyectos que se ve limitada por la falta de involucramiento de las comunidades residentes y ONG, y ahí tenemos también un factor, o sea, un camino importante por recorrer. Por otro lado, los desafíos económicos y legales están relacionados con que las intervenciones pueden requerir alta mantención, o son de alto costo en algunos casos por el constante estrés en la vegetación, por ejemplo, sobre todo en periodos de sequía. Tenemos falta de legislación o regulaciones que pueden limitar cierto tipo de estrategias, por ejemplo, mecanismos que conecten el manejo de bosque urbano con la planificación de uso de suelo. El bosque urbano no está necesariamente definido en las normativas. La falta de legislación y de regulaciones que limitan las estrategias, por ejemplo, mecanismos que conecten el manejo del bosque urbano con la planificación de uso de suelo, nuevamente, y la falta de incentivos y apoyo a las municipalidades para intervenciones, por ejemplo, aumentar la cobertura de verde. Y finalmente los desafíos del conocimiento, y en eso nosotros como universidades tenemos un gran rol que cumplir. Se necesitan más estudios sobre plantas nativas versus exóticas, por ejemplo, considerando no solo su captura de carbono, sino que su contribución a la biodiversidad y su capacidad de supervivencia en el largo plazo.
cambiar el entendimiento de áreas verdes quizás por áreas con vegetación nativa, entendiendo que esa vegetación nativa no es la misma que era hace 20 años, considerando los cambios en el clima. También mayor análisis sobre la contribución de los techos, patios y jardines a la biodiversidad urbana en Chile y la contribución general que pueden tener a la captura de CO2 y a la reducción de energía. Y finalmente, estudios que evalúen a la escala urbana la reducción de islas de calor en Chile, las que pueden depender de factores locales y características incluso de los edificios. Y en eso también nosotros como universidades estamos avanzando. En particular, en la Universidad Diego Portales estamos también avanzando en esta línea. Y finalmente, para ir cerrando las oportunidades, las soluciones basadas en la naturaleza pueden proporcionar lugares que son de recreación, interacción social, la construcción de la cohesión comunitaria y poder contribuir a la salud física y mental y al bienestar en términos generales. Entonces, aparecen también como una oportunidad de otros beneficios que no necesariamente son solo aquellos ligados al cambio climático. Pueden contribuir a mejorar la resiliencia frente a los cambios graduales y repentinos a los que están expuestos en las ciudades. Los ecosistemas pueden proteger a las ciudades y aumentar la resiliencia, mitigando los efectos del cambio climático, como las olas de calor, las tormentas, y en comparación con otras medidas de adaptación más convencionales, basadas en la ingeniería, por ejemplo, que a menudo se asocian con altos costos y que pueden ser inflexibles o pueden tener intereses contrapuestos, las soluciones basadas en la naturaleza son potencialmente más resilientes y rentables en el largo plazo. Y también, si se actúa efectivamente con las soluciones basadas en la naturaleza, en general son sistemas más bien descentralizados y distribuidos en la prestación de servicios de infraestructuras porque suelen ser intrínsecamente más resilientes que las infraestructuras grises que van a ser más centralizadas. Así que, para ir cerrando, sabemos que para implementar las soluciones basadas en la naturaleza, además de cubrir los vacíos de conocimiento, necesitamos generar nuevos planes maestros, por ejemplo, que incorporen corredores verdes y dentro de los corredores verdes, movilidad activa, la caminata, la bicicleta, aumento de cobertura verde en las ciudades, poder definir estrategias de manejo de aguas en las zonas urbanas, aguas servidas, aguas lluvias, y a escala urbana y a domiciliaria, porque en el fondo todos estamos contribuyendo a este ciclo del agua. Desarrollar planes de restauración de cerros y islas urbanos y definir estrategias que promuevan el uso de superficies verdes en las ciudades de acuerdo a las características de cada comuna, que va a tener también distintos, no solo distintos climas, sino que distintos fondos económicos. Entonces, es fundamental que para la adopción de las soluciones basadas en la naturaleza se potencie simultáneamente la resiliencia de las sociedades y los ecosistemas de una forma transversal entre sectores y a distintas escalas de manejo, que esto es fundamental también de entender, que pasa a distintas escalas, priorizando siempre las soluciones que van a ser locales. Bueno, con eso voy cerrando entonces. Muchas gracias. Dejo ahí mi mail en caso de que alguien quiera conectarse para saber qué es lo que estamos haciendo también en nuestras investigaciones. Muchas gracias, Elizabeth, por estos desafíos y oportunidades de las soluciones basadas en la naturaleza para la acción climática. Fue una muy buena conferencia inicial, esta cápsula, y pasamos ahora a las ponencias que tenemos preparadas para este eje.